Con este acuerdo se concretiza el compromiso formal del órgano judicial de lograr un acceso a la justicia de esta población. Se dan los convenios marcos de los que le hablaba, donde la Secretaría Nacional de Discapacidad financia económicamente los trabajos que hace la Unidad de Acceso a la Justicia y Género, porque es una responsabilidad obviamente del órgano judicial, pero la respuesta no tenemos efectivo, no tenemos presupuesto. Pero como a nosotros sí nos interesaba que se implantara una cultura diferente, un cambio de paradigma, se le facilita toda la cooperación. Se elaboró un diagnóstico que fue de febrero a mayo del 2009. Se elaboró la política institucional. Ese diagnóstico se validó a lo largo y ancho del país. Y con el acuerdo 626 del 15 de octubre del 2009 se aprueba la política institucional de acceso a la justicia de las personas con discapacidad. Esta política permite cambiar la concepción errónea que se tenía sobre la población con discapacidad. Elimina los prejuicios y estereotipos que tiene el sistema judicial en cuanto a la población con discapacidad y resalta el desconocimiento de las autoridades de justicia en cuanto a los instrumentos jurídicos internacionales ratificados por Panamá. Ese fue un caos y una sorpresa para los magistrados de la Corte ver que un documento resaltaba esos inconvenientes. Sin embargo, se detalla que era importante que la Corte Suprema de Justicia tuviera la señalización y la accesibilidad de las instalaciones del Poder Judicial acorde a las necesidades de la población. Y una de las primeras cosas que hizo, porque quizás la población con mayor vulnerabilidad en su momento eran las personas con pérdidas auditivas, que habían sido objetos recientemente de abusos sexuales, de objetos de delito y que habían sido inculpados por delitos. Hace el Poder Judicial o el órgano judicial elabora un diccionario de señas jurídicas, en lenguas jurídicas, lo trabajó con varias intérpretes, buscó las palabras que más se utilizan en el sistema judicial para que esta población pudiera asimilarlas y lo hizo de manera digitalizada. No sé si otro país lo ha hecho, pero creemos que es un avance legislativo circunstancial al respecto. Voy a citarles dos casos de cómo la Administración de Justicia en Panamá vulnera los derechos de la población con discapacidad por el desconocimiento de normas. Tenemos, por ejemplo, el caso de un joven sordo que había sido llamado a juicio por estar pirateando CDs. Y ya tenía llamamiento a juicio. Y tuvo la gran suerte de encontrarse con un abogado, que el abogado lo defiende y desinteresadamente nosotros le proporcionamos toda la información y se anuló el proceso porque al momento de la detención se les posó. Y la legislación interna, como las legislaciones ratificadas por Panamá, establece que las lenguas de señas es el medio de comunicación o la lengua oficial de las personas sordas. Y el desconocimiento de las autoridades anula el proceso, independientemente de que el chico estaba pirateando los CD, y eso es un delito, pero el proceso, la investigación del proceso, se inicia mal. Y el otro ejemplo es un caso que se da antes de la ratificación de la convención, que es el caso de una joven con síndrome de Down que es violada por el tío, la abuela, la madre del violador, lo sorprende en el acto. Él le quita la vida a su propia madre. Cuando lo procesan, jamás se tomó en cuenta las declaraciones de la chica, hubo defloración, había informes médico-forenses que decían que la chica había sido deflorada, que había sido violada y que era la primera vez que que era la primera vez que tenía relaciones sexuales, y jamás en el proceso se tomó en cuenta lo que dijo la chica. La Fiscalía apela porque la legislación panameña dice que cuando tú vas a enjuiciar a una persona por 2 delitos, te vas por el delito más grave. El delito más grave era el de homicidio y no el de violación carnal. Sin embargo, no se había tomado tampoco en consideración el hecho del vínculo de parentesco que agrava la pena. Entonces la Fiscalía apela, y aun cuando al momento de la comisión del delito no se había ratificado por parte de Panamá, o sea, no estaba en vigencia, perdón, la convención, porque nosotros la ratificamos en el 2007, sin embargo teníamos que esperar a la 20ª ratificación para que entrara en vigor. Sin embargo, muy atinadamente el fiscal cuando apela
se investiga toda la normativa en materia de discapacidad existente y sustenta y dice que habían suficientes elementos que aun cuando la legislación panameña en su momento no tomaba en consideración de la declaración de la chica porque había sido violada, habían suficientes elementos como el informe médico forense, las pruebas que acreditaban que se había cometido un delito en contra de la chica. Y obviamente la pena se la cambia. Pero lamentablemente el fiscal tuvo que hacer una docencia en este proceso. Sin embargo, no había necesidad de eso. Dos cosas. Esto con relación a la política institucional. En cuanto a la elaboración de la propuesta, se culminó la elaboración de la propuesta, se validó en la provincia de Panamá en el primer distrito judicial. Falta validarla en los otros 3 distritos judiciales y como por ley las propuestas legislativas de cambios de códigos o reformas, la iniciativa legislativa solamente la tiene la Corte Suprema de Justicia, la Procuraduría de la Administración o la Procuraduría General de la Nación. La Secretaría Nacional de Discapacidad está esperando que la propuesta sea validada. Cuando decimos validada es porque van el movimiento asociativo de personas con discapacidad, va el movimiento asociativo de padres, van las autoridades locales del lugar, ya sea el Ministerio Público, la Corte Suprema de Justicia, las autoridades que participan en los procesos. Cuando esto se valida, entonces la Secretaría de Discapacidad presentarlo a la Corte para que la Corte lo presente a la Asamblea de Diputados y se convierta en un hecho concreto y no en una propuesta. Muchas gracias.